Hoy os voy a mostrar cómo podéis montar vuestro propio sistema domótico y de alarma por muy poco dinero, completamente compatible con Apple HomeKit, con Alexa o con Google Home, con los nuevos dispositivos del ecosistema Xiaomi que vienen de la mano de Aqara. En este vídeo os voy a enseñar cómo son, cómo podemos configurarlo y un paso a paso para que cualquier persona que vea este vídeo pueda dejar su sistema completamente operativo. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, antes de nada comentaros que este vídeo lo voy a dejar dividido en capítulos para que cualquier persona que vea el vídeo pueda dejar su sistema domótico y de alarma completamente operativo, aunque no tenga ni idea de esto. Y como siempre, os dejaré enlaces de compra de todos los dispositivos en la descripción de este mismo vídeo, por si queréis echar un vistazo o queréis ver sus precios. Hace ya bastante tiempo os traje al canal cómo yo monté en mi casa mi sistema de alarma y domótico con dispositivos muy económicos de Xiaomi. Y bueno, esto ha evolucionado muchísimo ya. Antes teníamos por un lado lo que es el hub o concentrador, es decir, el dispositivo donde se conectaban el resto de sensores, y por otro lado teníamos el resto de sensores y cámaras. Bueno, pues con la nueva Aqara Camera Hub G3 tenemos todo en uno. Es una de las cámaras domésticas más avanzadas del mercado y va con el hub o centralita integrado en esta. Se comunica utilizando el protocolo Zigbee 3.0 y podemos conectarle hasta 128 dispositivos. Se trata de una cámara 360 grados con reconocimiento por inteligencia artificial, muy necesario para evitar falsas alarmas, y se conecta por Wi-Fi tanto a redes de 2,4 GHz como a redes de 5 GHz, poco habitual esto en la mayoría de cámaras, y es compatible con el nuevo protocolo de encriptación Wi-Fi WPA3. Además, es una cámara con resolución 2K, la mayoría de las que tenemos en el mercado son 1080p, con una visión nocturna muy decente, como veremos luego, y con emisor de infrarrojos para también controlar otros dispositivos que tengamos, tales como nuestra televisión, aire acondicionado, etc. Es decir, nos da la misma funcionalidad que un Broadlink, todo en un mismo dispositivo. El mayor atractivo de este hub de Aqara es su compatibilidad con los usuarios de Apple HomeKit. Esto es muy poco habitual en dispositivos en esta horquilla de precios, aunque evidentemente este sistema también es compatible con Alexa y Google Home. La cámara es muy chula y es bastante discreta, tiene una especie de protector de silicona con dos orejitas, que se lo podremos quitar si queremos, y en su parte frontal tiene la cámara con un angular de 110 grados, tiene el micrófono y tiene los infrarrojos y un botón con un LED de estado, y en la parte trasera tenemos el altavoz y el puerto USB tipo C para alimentarla. Y esto lo haremos utilizando el adaptador de corriente y el cable largo que nos incluyen. Como podemos ver, tenemos rotación tanto en horizontal como en vertical para tener esa visión 360 grados, y por otro lado yo también tengo un par de sensores y un botón que utilizaré para activar o desactivar manualmente nuestro sistema de alarma. Luego lo veremos. Lo primero que haremos será dar de alta nuestra cámara con centralita en la aplicación de Aqara. Es una aplicación muy similar a Xiaomi Home, de hecho en Xiaomi Home podemos seguir agregando sensores de la marca Aqara, pero creo que con esta nueva línea de productos han querido separar un poquito los mercados y han querido separar un poquito también las marcas, y por eso nos ofrecen una nueva aplicación muy similar a Xiaomi Home, pero que es completamente compatible y funcional con estos nuevos dispositivos. Bien, pues para dar de alta la cámara Hub G3 de Aqara, lo primero que tenemos que hacer es dar la alimentación, evidentemente, a través de su puerto USB tipo C, y tenemos que esperar a que el LED de su parte frontal esté parpadeando, como estáis viendo. Lo siguiente que tendremos que hacer será descargar la aplicación de Aqara en nuestro teléfono móvil, es esta que veis por aquí, y la tenemos disponible tanto para Android como para iOS. Vamos a abrirla. Y aquí, en esta primera pantalla que nos sale, si no tenemos ningún dispositivo, os saldrá una pantalla como la que yo tengo. Vamos a seleccionar Añadir accesorio. Aquí, en la primera pestaña, vamos a seleccionar Camera Hub G3. Nos está diciendo que encendamos la cámara y que esperemos 10 segundos hasta que oigamos un aviso por voz. Eso ya ha pasado, así que vamos a seleccionar que lo hemos escuchado. Seleccionamos Next. Aquí vamos a seleccionar nuestra red, en este caso yo lo voy a conectar a la red de 2,4 GHz, aunque como podéis ver se puede conectar también a la red de 5 GHz. Una vez que hemos introducido la contraseña, seleccionamos Next, y aquí nos está diciendo que le mostremos a la cámara este código QR que ha generado la aplicación. Vamos a hacerlo. Se está conectando al Wi-Fi. Bien, como podéis ver, el LED se ha quedado en color azul fijo, eso significa que se ha conectado correctamente. Vamos a seleccionar que hemos oído las indicaciones como que se ha conectado y seleccionamos Next. Y aquí podemos asignarle un nombre a esta cámara y una habitación. Nosotros vamos a dejarlo como está y seleccionamos Done. Nos dice que ha detectado una actualización de firmware
Vamos a actualizarla, seleccionamos Update y esperamos unos minutos hasta que la cámara se haya actualizado. Ahora que ya tenemos nuestra cámara Hub G3 en nuestra aplicación Aqara, os voy a enseñar un poquito las posibilidades que nos da esta. Fijaros, desde la aplicación vamos a poder configurar la cámara y hacer todo lo que queramos. Podemos configurar la resolución entre 1296p, 720p o auto. Auto será para, dependiendo de la conexión que detecte de nuestro ancho de banda, pues ajustará la resolución de un modo u otro. Yo lo voy a dejar en 1296p. Podemos activar el sonido, podemos ampliarlo a tamaño completo para poderlo ver en pantalla completa. Desde la aplicación también podremos configurar nuestro Hub G3 para controlar otros dispositivos por infrarrojos. Para eso seleccionamos infrarrojos y seleccionamos agregar dispositivos. Aquí podemos agregar un televisor, aire acondicionado, en fin, diferentes dispositivos que funcionan mediante infrarrojos. Por ejemplo, si seleccionamos un televisor, aquí tenemos las diferentes marcas, tendremos que buscar nuestra marca y modelo y lo podremos agregar para que directamente desde la aplicación Aqara poder encender y apagar el televisor. Evidentemente, desde esta aplicación también podremos controlar lo que es la visión 360 grados de la cámara. Para eso tenemos esta especie de joystick. Fijaros cómo se va moviendo la cámara, para un lado, para el otro. Podemos subir, podemos bajar. Y me gusta que si ponemos la cámara en pantalla completa, podremos hacer esto mismo mediante gestos. Fijaros. Hacia un lado, hacia el otro, y lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Desde la aplicación también podremos predefinir posiciones concretas de nuestra cámara para poder visualizar rápidamente un punto u otro de la habitación. Para ello tenemos varios presets que ya vienen en la aplicación, pero nosotros podemos agregar más una localización, pues ajustamos la cámara a un determinado punto de visión y nosotros guardamos esa localización para que de una forma muy rápida podamos visualizar un punto concreto de la habitación donde la tengamos instalada. Por supuesto, esta cámara cuenta con audio bidireccional, por lo tanto, si queremos hablar con alguien que está en la habitación donde la tenemos instalada, podemos activar lo que es el sonido y a través del micrófono de nuestro teléfono móvil transmitiremos nuestra voz al altavoz de la cámara, como estáis viendo. Y tenemos otras opciones más avanzadas. Si nos vamos avanzado, podemos seleccionar que haga detección de contorno humano para que si entra una persona, pues la cámara le esté siguiendo de forma inteligente. También podemos hacer un traqueo, un seguimiento de mascotas, si tenemos mascotas en casa y queremos saber lo que hacen cuando nosotros no estamos, pues también puede hacer ese seguimiento inteligente a mascotas. También podemos indicarle que haga reconocimiento de caras, reconocimiento de rostros, y podemos indicarle que haga reconocimiento de gestos de forma inteligente para desencadenar una automatización o activar o desactivar un dispositivo, como estáis viendo. Tenemos diferentes gestos, un total de 5 gestos, y de esta manera podemos crear automatizaciones solamente con hacerle un gesto a la cámara. Fijaros que bien detecta nuestro movimiento. Me voy moviendo para un lado y para otro y la cámara me va siguiendo perfectamente. Fijaros ahora mismo que estoy en mi estudio completamente a oscuras, no hay absolutamente nada de luz. Allá al fondo podéis ver la cámara, justo en el centro, se ven un poquito los infrarrojos y se ve el LED. Y fijaros cómo se ve en el cuarto completamente oscuros. La visión nocturna es bastante buena, pero lo más impresionante de todo es cómo hace el seguimiento, incluso estando en el cuarto completamente a oscuras. Fijaros. Además, como tengo el reconocimiento facial activado, si yo por ejemplo me agacho, va a bajar la cámara, me va a seguir, y cuando me levanto, me va a seguir. Bueno, pues es hora de agregar los diferentes sensores. Son sensores completamente inalámbricos que funcionan con una pila que nos van a dar una autonomía de hasta 2 años. Por un lado yo tengo el sensor magnético para puertas y ventanas y el funcionamiento es muy sencillo. Tenemos que pegar una de las partes en la puerta y la otra en el marco de la puerta, o si es una ventana, pues una de las partes en la parte móvil, en la hoja móvil, y otra de las partes en la zona fija.
De manera que cuando ambas partes se separen, mandarán una señal a nuestro hub o centralita, en este caso a la cámara G3, y dará el salto de alarma avisándonos también a nuestro móvil. El otro sensor que yo tengo es un sensor volumétrico o de presencia, y también lo podemos colocar con su soporte y pegarlo con la cinta de doble cara que nos incluyen, o sencillamente dejarlo en el alto de un mueble, por ejemplo. Eso lo que nosotros queramos, aunque lo más eficiente es colocarlo en el techo, en una esquina de la habitación, para aprovechar esos 170 grados de apertura de detección que nos ofrece. Y por último tenemos el botón. Yo este botón lo voy a utilizar para activar o desactivar la alarma, pero lo podemos configurar como queramos, incluso como timbre inalámbrico o para encender bombillas inteligentes de Aqara o Xiaomi, entre otras cosas. A continuación os voy a enseñar cómo podemos agregar todos estos sensores a nuestra aplicación Aqara de una forma muy sencilla. Bien, pues una vez que ya hemos dado de alta la cámara, la tenemos actualizada y la tenemos completamente operativa en nuestra aplicación de Aqara, vamos a dar de alta todos los sensores. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es quitar la cinta que está protegiendo el sensor de lo que es la pila interior. Tiramos de ella simplemente. Y ahora, desde la aplicación de Aqara, vamos a seleccionar nuevamente que queremos agregar un nuevo dispositivo, y en este caso, como lo que queremos agregar es un control remoto, un pequeño botón, vamos a seleccionar Remote Control. Aquí vamos a seleccionar Wireless Mini Switch, y ahora nos va a preguntar a qué concentrador queremos emparejar el dispositivo, en este caso al Camera Hub G3. Nos está diciendo que pulsemos el botón superior durante unos segundos. Y ahí ha reconocido correctamente nuestro botón. Vamos a dejar el nombre como está y la habitación por defecto y vamos a pulsar el Done. Ahí ya tenemos el botón agregado. Para agregar el sensor de movimiento vamos a hacer exactamente lo mismo. Quitamos la cinta que está cubriendo la pila, tiramos. Ahora nos vamos nuevamente a la aplicación de Aqara, vamos a pulsar el botón más de la parte superior para agregar un nuevo dispositivo y aquí vamos a seleccionar Sensors. Dentro del listado de sensores vamos a seleccionar el primero, Motion Sensor, que es el que queremos agregar, y aquí vamos a decirle nuevamente que lo queremos emparejar a nuestra cámara G3. Nos dice que pulsemos unos segundos el botoncito del lateral, lo pulsamos durante 5 segundos. Como veis, se están dando unos destellos en azul. Y ahí lo tenemos correctamente agregado. Vamos a seleccionar que lo queremos dejar por defecto. Y ahí tenemos nuestro sensor de movimiento correctamente agregado a la aplicación. Y por último vamos a agregar el magnético, el sensor que detecta apertura de puertas y ventanas. Para ello nuevamente quitamos la cinta azul. Y nuevamente nos vamos a la aplicación de Aqara, seleccionamos agregar nuevo dispositivo, seleccionamos Sensors y aquí seleccionamos Door and Window Sensor. Aquí seleccionamos nuestra cámara Hub G3 y nos está diciendo que pulsemos nuevamente durante 5 segundos el botón de emparejado, que es ese que tiene en la parte superior. Lo pulsamos. Ha detectado correctamente nuestro sensor. Y vamos a seleccionar Done. Ahí lo tenemos agregado. Las opciones de automatización que nos da la aplicación de Aqara son prácticamente infinitas, así que a continuación os voy a enseñar cómo podemos crear una automatización para utilizar estos sensores como un sistema de alarma. Bien, pues para utilizar estos sensores como un sistema de alarma básico nos vamos a ir nuevamente a la aplicación Aqara y en la parte superior, donde pone Alert System is Off, vamos a seleccionar y como estáis viendo ahí podemos configurar hasta 5 modos diferentes. Yo principalmente utilizo 2, pero podemos utilizar hasta 5. El 24/7, que sería por ejemplo para tener una vivienda protegida las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Y podemos agregar otros sensores como sensor de incendios o inundación. En este caso yo no voy a utilizar este modo. Home Alert, que sería para cuando estamos dentro de casa, pero estamos, digamos, no estamos durmiendo. Always Alert, que es para cuando nos vamos fuera de casa, nos vamos de vacaciones o cuando no estamos en la vivienda, para que se armen todos los sensores que nosotros deseemos, incluidos los de movimiento. Y Night Alert, que es para cuando estamos dormidos, cuando estamos durmiendo, que en este caso nos interesaría que se activaran los sensores magnéticos, es decir, los de aperturas de puertas y ventanas, pero no los volumétricos, porque si bajamos por ejemplo a por un vaso de agua no queremos que la alarma salte.
Para configurar los diferentes modos es muy sencillo, tenemos que seleccionar Edit y aquí seleccionamos qué modo queremos configurar. Por ejemplo, el modo noche nos permite agregar un retardo para activarlo, en este caso no es necesario porque no vamos a salir de casa. Vamos a decirle que nuestra cámara se encienda, que comience a grabar. Esto ya lo tenemos marcado, como estáis viendo tenemos otras tantas opciones, como que la cámara se apague, como que detecte detección humana, en fin, podemos seleccionarle cualquiera de estas acciones que veis en la lista. Y vamos a seleccionar en el sensor magnético que se active cuando se abra. También tenemos otras tantas opciones que podemos configurar, pero lo que nos interesa es que si se abre una ventana o una puerta, la alarma salte. Eso ya lo tenemos configurado. Además podemos configurar también un retardo de entrada, no nos interesa porque si nos entran en casa pues nos interesaría enterarnos lo antes posible si estamos durmiendo. También podemos seleccionar si queremos recibir notificaciones en la aplicación de Aqara, en este caso sí. Y también podemos seleccionar un tono y un volumen al que va a sonar, en este caso nuestro Hub G3, nuestra cámara, si se produce un salto de alarma. A mí el que más me gusta de los que vienen aquí es este, pero podéis configurar el que vosotros queráis. En volumen de alarma yo voy a seleccionar el máximo, ya que el volumen de esta cámara Hub G3 no es excesivamente alto y nos queremos enterar si estamos dormidos. Ahora seleccionamos OK y vamos a seleccionar Save. Ahí ya tendríamos nuestro modo noche correctamente configurado. Para activarlo simplemente lo tenemos que seleccionar y ya lo tenemos activado. Con este modo no va a funcionar el sensor de presencia, es decir, si nosotros tenemos movimiento la alarma no va a saltar, sin embargo, si nos abren una ventana o una puerta, la alarma va a saltar. Y ahí recibimos la notificación en nuestra aplicación. Vamos a confirmar y desactivamos el modo noche. Ahora os voy a mostrar cómo configurar el modo fuera de casa. Para ello nos vamos nuevamente a Edit y seleccionamos Awake Alert. Aquí vamos a seleccionar que deseamos activar un retardo para que cuando salgamos de casa nos dé tiempo a cerrar la puerta y echar la llave. Lo activamos, podemos configurar el retardo del tiempo que queramos, pero en este caso, por mi experiencia, 30 segundos es más que suficiente. Vamos a agregar los diferentes dispositivos y lo que queremos que haga cada uno de ellos. Seleccionamos más y, por ejemplo, vamos a seleccionar que nuestra cámara detecte movimiento, también que detecte sonido anormal y, por supuesto, que esté activa. Seleccionamos OK, seleccionamos OK y ahí ya tendríamos esa acción con nuestra cámara en este modo. Vamos a agregar otro dispositivo a este modo, para ello pulsamos más y vamos a seleccionar el detector de movimiento. Aquí lo que nos interesa es que cuando detecte movimiento pues salte la alarma y nos llegue el aviso, ya está marcado. Y por último vamos a seleccionar el magnético de puertas. Nos interesa que cuando se abra una puerta o una ventana, pues nos llegue el aviso al teléfono móvil y salte la alarma. Ahí lo tendríamos y vamos a pulsar OK. Aquí pulsamos Next. Y aquí podemos configurar un retardo de entrada para que nos salte la alarma cuando entramos en casa o no, dependiendo de qué sensores hayamos agregado a este modo. Me explico. Si por ejemplo el magnético que hemos agregado a este modo no está en la puerta principal, no es necesario que tengamos un retardo de entrada. Si el volumétrico tampoco está en la entrada principal y no va a detectar movimiento antes de que desactivemos la alarma, tampoco es necesario que activemos un retardo de 30 segundos. Sin embargo, si el magnético lo tenemos colocado en la puerta principal y el volumétrico lo tenemos colocado en la entrada, sí sería necesario tener este retardo de 30 segundos para que nos dé tiempo a desactivar la alarma, o de lo contrario tendremos que desactivarla antes de entrar desde nuestro teléfono móvil. En este caso yo voy a activar el retardo porque este magnético iría en la puerta principal y este volumétrico iría en la entrada. Aquí podemos seleccionar nuevamente el sonido que queremos que produzca nuestra cámara, a mí me gusta este. Y una vez lo tenemos correctamente configurado, pulsamos Done y ya tenemos nuestro modo fuera de casa correctamente activado. Fijaros. Ahí tenemos ese retardo de 30 segundos hasta que la alarma se active, esperamos, y ahí está activado el modo fuera de casa. Ahora, por ejemplo, si nos abren una puerta, vamos a tener un retardo de 30 segundos. Hasta dentro de 30 segundos no se va a disparar la alarma y no nos va a llegar el aviso. Fijaros, ahí está la cuenta atrás de esos 30 segundos. Esto es porque hemos podido ser nosotros mismos los que hemos abierto la puerta de casa y no queremos un salto de alarma a las tantas de la madrugada. Sin embargo, en 30 segundos es más que suficiente pues, para darnos un aviso si nos han entrado. Ahí la alarma está saltando y tenemos el aviso.
Y fijaros que pasa exactamente igual si nuestro volumétrico detecta movimiento. Le he quitado el retardo para que sea todo mucho más rápido, fijaros. En cuanto he pasado la mano, tenemos notificación y tenemos la alarma saltando. Otra cosa muy interesante que podemos configurar es nuestro botón para que active o desactive la alarma en los diferentes modos con los diferentes gestos. Una pulsación, doble pulsación o pulsación prolongada. Fijaros, nos vamos al apartado automatizaciones. Aquí seleccionamos agregar nueva automatización y vamos a seleccionar que si pulsamos el botón, en este caso con un solo toque, queremos que en Alert System active o desactive de forma automática la alarma, es decir, si está activada la desactive y si está desactivada la active. ¿Qué modo queremos utilizar con un toque? Pues por ejemplo, cuando estamos fuera de casa. Allá lo tendríamos. Pulsamos Save, podemos darle un nombre a esta acción, a esta automatización, pulsamos OK. Podemos crear una nueva automatización pulsando más. Y ahora vamos a decirle que cuando pulsemos el botón con un doble toque, lo que queremos es que nos active el modo noche. En este caso, modo noche y OK. Ahí ya tendríamos esas dos automatizaciones activadas. Las podemos activar o desactivar a nuestro gusto. Evidentemente podemos crear muchas más automatizaciones con el botón, como la de encender luces, encender sensores, encender la cámara, poner a grabar la cámara. Las posibilidades son infinitas. Fijaros, hemos dicho que con un toque active o desactive la alarma en el modo fuera de casa. Yo voy a salir de casa, imaginaros que tengo un retardo previamente configurado, no es así, pero imaginaros que está configurado. Pulso una vez. Tengo ese retardo de 30 segundos para salir, echaría la llave, saldría y la alarma se activaría. Y lo mismo pasaría cuando llego a casa. Llego a casa, abro la puerta, se activa el retardo de 30 segundos y me da tiempo a pulsar el botón para desactivarla. ¿Que nos vamos a dormir y queremos activar el modo noche? Pues hemos configurado doble toque, fijaros. Modo noche, y si pulso nuevamente dos veces, desactivo el modo noche. Como os decía antes, uno de los mayores atractivos de Aqara es que podemos agregar todo el sistema a HomeKit, es decir, al ecosistema Apple. Así, entre otras cosas, vamos a poder almacenar en la nube, en iCloud, todos los vídeos que grabe la cámara. Os voy a enseñar cómo. Ahora os voy a mostrar cómo podemos agregar nuestro sistema de Aqara a HomeKit para poderle sacar todo el potencial si nuestro ecosistema es Apple. Para ello vamos a abrir la aplicación Casa, vamos a pulsar sobre Más y vamos a seleccionar Añadir accesorio. Aquí se nos abre la cámara, tenemos que escanear el código QR del concentrador, en este caso del Hub G3, lo tiene en la parte inferior, lo escaneamos con la cámara de nuestro iPhone o nuestro iPad y aquí seleccionamos Añadir a casa. Esperamos unos segundos. Aquí vamos a seleccionar la ubicación del dispositivo, en este caso yo voy a seleccionar entrada, continuar, el nombre del dispositivo, lo voy a dejar como está. Y aquí podemos configurar las diferentes automatizaciones que queremos que haga HomeKit cuando estamos fuera de casa o cuando estamos en casa. Por ejemplo, que cuando estemos en casa podemos seleccionar que queremos que no transmite, que esté desactivada. Sin embargo, cuando estamos fuera de casa queremos que la cámara esté activa, esté transmitiendo continuamente. Bueno, vamos a dar continuar. Aquí nos dice que esta cámara puede hacer de sistema de seguridad y de detector de movimiento. Seleccionamos continuar y seleccionamos continuar. Aquí nos avisa de que tenemos accesorios conectados a nuestro hub, como por ejemplo el botón. Esto lo hemos hecho antes, vamos a decirle que está en la entrada también. Continuar, continuar. Nos dice que tenemos también un sensor magnético conectado a nuestro hub. Le damos a continuar, entrada, continuar. Aquí seleccionamos continuar y continuar. Y también nos dice que tenemos un sensor de movimiento conectado a nuestro Hub G3. Continuar, continuar, continuar. Ok, pues ya tendríamos nuestra cámara correctamente agregada. Y fijaros que accesible tenemos todo el sistema de Aqara desde HomeKit. Por aquí tenemos nuestra cámara, podemos abrirla, podemos configurarla. Podemos configurar, por ejemplo, las notificaciones de actividad, cambio de estado, etcétera.
también las opciones de grabación. Ya sabéis que si tenemos iCloud, dependiendo del plan que tengamos, podamos agregar más cámaras o menos cámaras y tenemos un almacenamiento mayor o superior en la nube, pero está muy bien que directamente con iCloud podamos almacenar todo lo que graba esta cámara en la nube sin necesidad de introducir una tarjeta. Como estáis viendo, ahí tenemos un aviso de que nuestra suscripción a iCloud se ha ampliado para permitir la grabación con más cámaras. Si damos a opciones de grabación, aquí nos salen todos los detalles. Y por aquí podemos configurar otras tantas cosas, como por ejemplo la luz de estado, la visión nocturna, podemos ver los datos de la cámara y por supuesto podemos activar o desactivar los diferentes modos de nuestro sistema de alarma a cara. Desde la aplicación Casa de HomeKit podemos activar el modo casa, el modo fuera de casa, el modo noche desactivado y podemos hacer una pequeña configuración de estos modos. Por ejemplo, podemos decir que nos notifique a cualquier hora o durante el día, por la noche, a horas determinadas. En fin, tenemos un montón de configuraciones disponibles también desde HomeKit y las que no tengamos en HomeKit, evidentemente las tenemos en la aplicación de Aqara. Y si no somos usuarios de dispositivos Apple, también podemos almacenar todos los vídeos en una tarjeta micro SD. Es muy sencillo. Para ello pondremos la cámara en modo privacidad y la cámara se ocultará pasando a mostrar una carita con los ojos cerrados y la ranura de una tarjeta micro SD simulando la boca. Muy original todo. Como veis, estamos ante un sistema muy chulo que nos da un montonazo de posibilidades de automatización desde la propia aplicación de Aqara. Lo único que le falta a esta aplicación es que esté en español, porque de momento solo la tenemos en inglés. Pero también podemos crear escenarios desde HomeKit, desde Alexa, desde Google Home, tales por ejemplo como que cuando el sensor de presencia detecte movimientos se enciendan unas luces y cosas por el estilo. Las posibilidades realmente son infinitas. Yo en este vídeo me he centrado en HomeKit porque creo que es el atractivo más importante que tiene la marca Aqara, pero evidentemente podéis utilizarlo con cualquiera de las otras plataformas de domótica más importantes. Además, la marca Aqara tiene otros tantos tipos de sensores con los que podemos multiplicar las posibilidades de este sistema sin gastar mucho dinero. Yo he llegado a comprar los magnéticos a unos 10 euros más o menos y los volumétricos a unos 11 o 12 euros. Esto depende de la tienda y de las ofertas puntuales, ya sabéis. Yo he sido usuario durante muchos años del sistema Aqara, sobre todo con los primeros hubs que sacaron compatibles con HomeKit, y me parece un sistema altamente recomendado para introducirse en el mundillo de la domótica sin gastarse demasiado dinero y especialmente para usuarios de dispositivos Apple, ya que estos son compatibles con HomeKit, como os decía, y creo que en el mercado no tenemos un sistema tan económico como este compatible con HomeKit. Yo al menos no lo he encontrado. Y sobre utilizar este sistema de Aqara como sistema de alarma, bueno, como habéis visto podemos hacerlo, pero tiene sus limitaciones. Evidentemente, si nos cortan la luz, nos van a tumbar el sistema de alarma. Si nos inhiben el wifi, también nos van a tumbar el sistema de alarma. Si vuestra única intención es montar un sistema de alarma doméstico, hay mejores opciones en el mercado que vienen con batería de respaldo, que vienen con sistema anti-inhibición y sistemas que vienen cableados. Por lo tanto, bueno, esto puede servir para dar un plus de seguridad a nuestro hogar, pero no es un sistema de alarma profesional. Para ello, yo os recomiendo que vayáis a por otras opciones, como por ejemplo la de Ajax u otras tantas que tenemos en el mercado de una forma más profesional. Ahora me encantaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome si utilizáis algún sistema domótico de Xiaomi o Aqara y para qué lo utilizáis. Os estaré leyendo y contestando. Espero que este vídeo os haya gustado, que al menos os haya podido transmitir de qué es capaz este sistema de Aqara y cómo podemos configurarlo paso a paso. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like. Tampoco olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.